Sí, la clase de hoy vamos a ir avanzando desde Rhino y desde Grass. Vamos a tener de referencia, bueno, las imágenes que les pasé ayer. Y si encontraron un par de dimensiones que nos faltaban, después me avisan para los demás elementos. Así todos trabajamos con las mismas medidas. ¿Sí? Yo voy a empezar desde cero porque la idea es como ver todo el proceso que vamos a ir armando. Necesitamos de base la imagen que vimos ayer con por lo menos el planito ese para armar las primeras piezas. Ustedes ya vienen trabajando, armando así un boceto de todas las operaciones. ¿Sí? La idea es que empecemos a pasar en limpio al Grass esas operaciones e ir armando desde acá, ¿sí? El modelado. Entonces, para comenzar, quiero chequear que se escucha. ¿Sí? Avísenme si se escucha bien. Igual, bueno, esto lo grabo. ¿Sí? ¿Quién más está ahora? Bueno, está Gastón. Igual esto lo queda grabado y queda todo ahí documentado también, así que vamos a ir completando. Si la idea es, si ustedes estuvieran avanzando con el modelo, ¿sí? Ir chequeando qué operaciones van utilizando. Vamos a ir viendo ahora algunas en Grass. Yo, como para comenzar, sí voy a hacer lo que hacemos siempre, que es cargar la imagen de referencia. Podría tenerla acá o no, sí, pero bueno, la tengo como para tener la referencia de Lego Dimensions. ¿Sí? La voy a dejar acá al costado. Sí, voy a comenzar, sí, vamos a ir viendo cómo ir armando desde el Grass, aparte de ir conociendo cómo se llaman las herramientas con esta pieza, después vamos a ir seguramente con el torso, ¿sí? Y con las de acá abajo, en la medida que nos dé el tiempo. Queda todavía por ver si ustedes consiguieron estas dimensiones. La verdad yo no me puse a buscar, si las consiguieron después pásenla o pasen una imagen donde estén, si las consiguieron, pero bueno, ya. ¿Cómo? No, yo estaba saludando, ¿cómo va? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Disculpa. Pero bueno, la idea es que avanzar con las que sí tenemos, ¿sí? Y teniendo en cuenta la lista de operaciones que fueron realizando. Obviamente que hay muchas maneras de llegar a este resultado, al 3D. ¿Sí? Vamos a abrir el Grasshopper. ¿Dónde está el Grasshopper? ¿Sí? Acá en la pestaña estándar, al final. La vamos a abrir. Lo primero que tendríamos que hacer para poder trabajar en paralelo con el Grass y el Rhino es guardar los dos archivos en una misma carpeta, cosa que después reconozca bien y haga bien el link entre los dos. ¿Sí? Una vez que tengamos abierto el Grass, que es un plugin del Rhino, que guardemos apenas lo abrimos y hagamos un nuevo documento. Y acá tengo ya el canvas, el espacio vacío para trabajar. File, nuevo documento. ¿Sí? Y bueno, si ya el archivo de Rhino lo tienen guardado en alguna carpeta, vamos a hacer una nueva copia, también lo vamos a guardar los dos en una carpeta nueva. Esto como un criterio para no tener problemas después, y es una cuestión que vamos a hacer siempre. Primero voy a guardar el Rhino. Save as, le voy a hacer una carpeta en el escritorio. Clase 10. ¿Sí? Y este es Rhino modelado Grass. Voy a empezar ahí. Guardo también el archivo de el Grasshopper, aunque no tenga nada. Lo dejo en la misma carpeta. ¿Sí? Pueden poner el mismo nombre, no hay problema. Rhino Grass. Ya empezamos a trabajar con el Grasshopper, ya lo... Sí, ábranlo porque lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Yo también para si hay alguna consulta la vemos en el momento. Entonces la idea es que ustedes me vayan siguiendo en lo posible. ¿Sí? Si no, bueno, queda grabado esto, pero la idea es que vayan chequeando las herramientas que voy mostrando también. Esto lo voy a poner a la mitad de pantalla y bueno, acá tengo la vista del Rhino. ¿Sí? La imagen acá yo no la escalé porque en realidad no necesito tenerla, solamente voy a utilizar las medidas de referencia para tenerlas a la vista solamente, pero necesariamente no es importante si lo tengo o no. Depende obviamente del proceso de cada uno. Obviamente que capaz que ustedes como primer proceso pusieron lo que vimos ayer, que escalar y demás, ¿sí? No está mal.
Pero yo en este caso no voy a tomar de referencia la escala, sino directamente las medidas, porque voy a ir dibujando desde el GRASS algunas cosas. ¿Sí? Dentro de el Grasshopper tenemos pestañas, así como tenemos en el Rhino, con diferentes herramientas. La lógica dentro del Grass es la misma. Trabajamos básicamente con curvas, con superficies y también, bueno, tenemos los sólidos para crear directamente sólidos desde acá. ¿Sí? Y vimos también que vamos a estar trabajando con tres elementos principalmente, con parámetros, ¿sí? Con geometría y con las operaciones, ¿sí? Que operaciones son la mayoría, pero en general vamos a trabajar con estos tres puntos, ¿sí? Operaciones, geometría y parámetros. La idea es que vamos a ir guardando acá cómo se llaman las herramientas en inglés, cosa que si después no recuerdan, que tengan ahí, bueno, las herramientas que vamos viendo por clase. Entonces, como para empezar, bueno, yo voy a plantear, bueno, cómo creo la parte de la cabeza, cómo dibujaron esta parte o modelaron esto de la manera tradicional. Yo ya tengo la parte del torso y la cabeza. La parte de la cabeza la hice con un cilindro. Bien. ¿Creaste directamente de acá el cilindro, este? Sí, hice un cilindro con el diámetro y el alto y después lo roté 90 grados. Bien. Y mira, te comparto, dame un segundo, estoy mandando acá por el chat, te paso el... ¿Sí? Sí, pasé. Yo Ahí esto... yo hice el Word, mira, si quieres te comparto pantalla, te muestro. Sí, ahí lo estás viendo. A ver. ¿Viendo el Word? Ahí se está conectando. Por ahí un poquito en cara. Sí, pueden haber construido esta pieza desde el cilindro o, bueno, como lo venimos haciendo, tal vez con una circunferencia de base, ¿sí? Después usar el extrude y empezar a dibujar sobre la circunferencia. Yo sí voy a usar, por ejemplo, el cilindro. Si ustedes siguieron otro paso, bueno, ahora vemos cómo hacerlo de dos maneras. ¿Está viendo el Word, profe? No, vos sabés que se está tardando. A ver, te la comparto de nuevo. Ahí. A ver ahí. No, tengo problemas con eso. No, vos sabés que no lo puedo ver. Pero si no, bueno, si no, sacar una foto o mandarla al grupo. Capaz que va a ser más rápido por ahí. Yo lo que quiero mostrarles, si es el proceso, ustedes coméntenme directamente cómo lo hicieron. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Desde las curvas, empezando de cero, o desde el cilindro que ya viene ya armada la forma, que también es válido, ¿sí? Vamos viéndolo de ahí. Voy a poner acá de vuelta este también. Yo armé primero Sí, lo vamos a hacer de las dos maneras, así que no hay problema en eso. Yo armé primero el... Sí, vamos a tener en cuenta las medidas que vamos a utilizar. El cilindro. Vamos a armar el cilindro. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos de acá? Si yo lo armo el cilindro desde el Rhino, bueno, me pide primeramente el radio, después me pide la altura, ¿sí? Y ya con esos dos parámetros, que los podría haber ingresado con un número específico, ya lo creo. Desde el Grass, ¿sí? Si vengo desde acá, también tengo la opción para ir creando algunos elementos, ¿sí? En la pestaña acá de Surface. Tengo ya los objetos predefinidos, por lo menos los mismos que están en Rhino. ¿Sí? De ahí lo saqué de vuelta. Surface, Primitive. Ahí tengo el cilindro, o si no lo busco haciendo doble clic. Recuerden que cada vez que hacemos doble clic podemos buscar cualquier operación, cualquier parámetro, o si no, cualquier geometría. Podemos ir buscándolo desde acá, haciendo doble clic directamente.
¿Sí? En este caso vamos a empezar a ver cómo editar cada operación. La lógica de todas las operaciones y la geometría que cargamos es esta. Si tenemos, por un lado, desde la izquierda, elementos que van a ser de entrada, lo que sería input. ¿Sí? Acá me está pidiendo para poder realizar la operación de crear el cilindro. ¿Sí? Todavía no me lo creo. Fíjense que si me voy a la vista, acá en el centro, bueno, me apareció ya en verde lo que va a hacer esta operación. Ya una vez que se cree se va a poner en color rojo. Porque todavía faltan agregar un par de parámetros. ¿Sí? Todavía no le cargué ni las medidas ni el lugar específico donde quiero que se cree. ¿Sí? Y para poder ubicar esto, ¿sí? Para después no perderme, le puedo cambiar el nombre. Así sé que esto es la operación crear cilindro. Si le hago clic derecho, puedo escribirla ahí para ir recordando. Esta es la operación crear el cilindro. ¿Sí? Podemos ir editando, ustedes escríbanlo como quieran. Clic derecho sobre la palabra, nos aparecen un par de opciones, vamos a ver. Pasé por el WhatsApp una captura de pantalla del Word. Ah, bien. Yo ahí la estaba modelando en Rhino, en el Grasshopper, estaba haciendo curso y ya hice la cabeza. Hice con un cilindro, después fui haciendo ahí está todo descrito en el... Bueno, sí, eso sirve porque lo vamos a ir usando los pasos. Para no estar fijándonos a cada rato si en el Word, ¿sí? Si tienen el Word y lo fueron escribiendo al Word, pueden copiar lo que tienen en el Word y dejarlo dentro del Grasshopper. Podemos crear un elemento acá mismo en este espacio que nos sirva como el boceto, ¿sí? Para no andar abriendo y cerrando el Word o donde lo tengan anotado. Dentro de la pestaña parámetros, ¿sí? Hay algo que se llama un panel. Podemos crear un panel que nos va a servir como una nota, ¿sí? O para agregar comentarios mientras vamos modelando, ¿sí? Y si hacemos doble clic, podemos copiarnos todo eso que escribimos, ¿sí? En el Word y traerlo acá, cosa de tenerlo a la vista para recordar qué estamos haciendo. Entonces lo primero, ¿sí? Si yo me estuviera trayendo toda la información del Word, lo primero que tengo acá en la lista sería el crear el cilindro, ¿sí? Después, en realidad son 3 cilindros los que voy a crear en este caso, ¿sí? La lógica que voy a seguir es esta. Acá tengo un cilindro arriba que va a ser con un radio menor, otro abajo y otro en el centro. Después los voy a unir todos, ¿sí? Pero en este caso yo voy a seguir esa forma. Cada uno lo puede haber armado diferente, pero lo importante es que vean cómo ir modelando desde el Grass. ¿Sí? Por ahora tengo... Profe, Sí. le hago una consulta, disculpe. Sí. Este proceso de ir como modelando en paralelo en Grasshopper, digamos, Sí. ¿para qué, digamos, cuál es la finalidad o qué es lo que nos va a permitir hacer, cuál es la ventaja, digamos? Porque a mí me cuesta un poco relacionar, digamos, Lo que para qué tenemos... estamos aprendiendo a modelar por un lado y después como... A ver, lo que hicimos hasta el TP1 fue de alguna manera entrar, ¿sí? en reconocer cómo trabaja el Rhino, ¿sí? Porque no entramos de una con el Grass porque primero teníamos que conocer las operaciones, que algunas sí se parecen al Solid o a 3D Max y otras que por ahí tienen una forma diferente de verlo. Lo que estamos haciendo acá es automatizar el proceso de diseño, ¿sí? Ahora no solamente desde el Grass, sino con programas como Fusion 360. Bueno, después tenés hay 2 o 3 programas dentro de Autodesk que trabajan con esta lógica, nada más que son más visuales. Lo que tiene el Grass es que lleva todo el proceso a algo más parecido a lo que vemos en programación, que ustedes generalmente si no tienen una base de programación, obviamente que ahora este proceso lo vamos a hacer despacio para que se pueda entender, pero a la larga lo que me permite, que bueno, yo tengo acá otro archivito un poco más avanzado, ¿sí? Es tener un control total del proceso de producción de una pieza o de un objeto. ¿Sí? Esto pasado después a un proyecto mucho más grande en donde ustedes no sean los que tienen control total. Si ustedes están trabajando en un grupo, si ustedes pueden compartir todo este proceso de modelado y hay gente que se va a enfocar específicamente en una parte dentro del proceso. ¿Sí? Esto básicamente les ayuda también a poder trabajar en grupo dentro del modelado, a ir comentando el proceso de producción.
¿sí? Y en realidad es una herramienta que tal vez a la larga ustedes, no seguramente todos lo van a utilizar, pero si trabajan dentro de un... Ahí está. Si trabajan dentro de una línea de producción, sí tienen que saber por lo menos que trabajando en grupo pueden trabajar a través de métodos automatizados, y esto sería como automatizar las piezas. Si hay que cambiar algún valor, directamente se cambia, ¿sí?, un valor específico, pero no hay que empezar de cero. Si hay que corregir por ahí el suavizado de una pieza o algún detalle, no hay que empezar de cero, sino que directamente cambiando los valores que tenemos desde acá, ¿sí?, desde el GRASS, podemos llegar a obtener otras piezas o otras versiones del modelo, ¿sí? La idea es como a la larga termina siendo más rápido, ¿sí?, cuando uno ya entiende el proceso, o por lo menos ya tiene modelado un proceso. Es más rápido directamente modificar un valor, se automatiza toda la construcción de la pieza, ¿sí?, y voy obteniendo diferentes versiones de mi objeto, y al hacer bake puedo llegar a tener 3 o 4 versiones diferentes de mi objeto directamente con cambiar un par de valores. Entonces sí entiendo que sea complejo por ahora ir conociendo la dinámica que tiene. Sí comenzamos trabajando desde Rhino para cuando entremos al GRASS, que es la idea ahora, ir viendo en paralelo dónde están todas las herramientas y demás. Pero es una herramienta que les va a servir a la larga, ¿sí?, para que entiendan otra forma de modelar. Todos estamos acostumbrados a modelar desde las escenas directamente, ¿sí?, con el espacio tridimensional. Esta es una manera que se está implementando, como les mostraba ayer también, desde los niños. Ya les están enseñando a modelar con el Tinkercad a través de programación, ¿sí? Y es como una tendencia de acá a largo plazo que sí se está viendo y está comenzando a verse cada vez en más programas. Entonces es para que tengan una idea, ¿sí?, hacia dónde va la cuestión de modelado. Tal vez a la larga ustedes no van a estar modelando de cero piezas, sino que van a estar cambiando parte de los procesos directamente, ¿sí? Es una herramienta más para que le sume y por lo menos tener una noción, ¿sí?, de que ya estamos metiéndonos entre programación y modelado, ya estamos mezclando disciplinas. ¿Sí? Básicamente sería eso, ¿sí?, poder mezclar, de a poco ir viendo cómo automatizar procesos y para Claro, sacar... claro, a mí no entendía bien para qué, digamos, pero bueno, ahora más o menos me queda claro de que hace un poco más referencia al control de cada operación específica del modelado. Sí, y no necesariamente, por ejemplo, si a vos te piden una pieza y después el cliente te dice, bueno, pero necesito que sea 3 milímetros más chico esta parte, que le agregues al costado este elemento y cambiame esto de arriba. Entonces la idea es para, de alguna manera, aumentar, ¿sí?, la productividad y no tengas que empezar de cero o empezar a modificar de ahí, que tengas como diferentes versiones de las piezas. Y directamente desde el GRASS que vos puedas ir cambiando valores, ¿sí?, o directamente teniendo control de, bueno, extruirme esto un poquito más, esto hacerlo más chico y ya sacar otra versión de la pieza directamente desde ahí. O sea, es como que automatizás por ese lado. Al principio por ahí es más largo, pero después si tenés que sacar varias versiones de la pieza, en la medida que vas modificando la pieza, cada vez que haces bake, sacás una versión nueva, ¿sí?, no tenés que empezar de cero desde acá, desde el Rhino, por ejemplo. Entonces por ahí esa sería como la ventaja general de utilizar este proceso, ¿sí?, y también para ver dentro de la lista esa que estamos armando ahora, ¿sí?, qué partes o cómo podemos llegar a modelar más rápido también, ¿sí?, excluyendo algunas operaciones. Entonces, bueno, es una idea de que también lo charlé esto con Richard, a ver qué programa podíamos usar para ver, digamos, lo que es modelado paramétrico. Sepan que también Fusion 360 lo tiene algo similar, pero está integrado ya en el mismo programa. El Solid con algunos plugins también. ¿Sí? El Solid tiene varios plugins dentro de la línea, ¿sí?, que algunos son más para análisis de las piezas y de resistencia de materiales y demás, pero tiene uno que es similar. Y entonces, como que tengan en cuenta eso, a la larga sí son diferentes maneras directamente de modelar. No es que todos van a terminar usando esto, pero sí está bueno que sepan que es otro camino, ¿sí?, para llegar a un resultado igual, pero que por ahí es más productivo cuando hay que sacar varias versiones de una misma pieza. Y lo que estamos armando ahora en sí, bueno, este ejercicio es eso, sí, es un ejercicio, no es específicamente lo que es TP2,
pero sí nos sirve como para empezar a ver cómo trabaja el GRASS. ¿Sí? Por eso yo les pedí primero que modelen como venimos haciendo desde el Rhino todas las piezas o algunas piezas como para empezar, y vamos viendo en paralelo cómo trabaja el GRASS. ¿Sí? Entonces vos ahí, Agustín, me comentabas que esta, ¿sí? La parte de la cabeza vos la armaste con el cilindro de base. ¿Sí? Voy a borrar estos. Y yo armé un cilindro, después lo roté 90 grados, porque lo había hecho parado, digamos. Después pegué un plano C en una de las tapas, hice una línea guía para hacer el otro cilindro centrado. Lo extruí ahí, hice el otro círculo también con la herramienta de cilindro directamente, digamos, así ya es todo en una sola operación y me evitaba tener que ir a extruir y todo eso. Bien, bueno, ahí vamos a ver cómo hacerlo desde GRASS. Lo mismo, ¿sí? Primero la operación crear cilindro. Después, una vez que ya tenía todo armado, lo redondeé ahí un poco esa punta que tiene, digamos, cilindro para que se chanfle hacia adentro y listo. Bien. Fíjense que acá cuando creo el cilindro no me crea las capas, ¿sí? Recién cuando le hice con clic derecho que me genere una copia en Rhino, ¿sí? Quedan abiertas las capas. Entonces eso también vamos a ver cómo cerrarlo. Para comenzar acá vamos a terminar de completar la información que nos está pidiendo, ¿sí? De base nos pide que identifiquemos el punto donde queremos que se cree, ¿sí? Por defecto me lo crea en el punto 00, ¿sí? Pero yo podría decirle que lo cree en un lugar específico de la escena, ¿sí? Con algo que se llama un vector, ¿sí? Vector X y Z. ¿Sí? Con esto yo le voy a decir dónde quiero que se cree el elemento, ¿sí? Si quiero moverlo después a este punto lo podría mover modificando los parámetros. Entonces lo que hice ahí, crear un elemento que se llama vector. Hay diferentes, fíjense. ¿Sí? Puedo poner en una dirección específica, pero en este caso estoy utilizando este que me da las tres coordenadas, ¿sí? Acá tengo X, Y y Z, ¿sí? Y esto va a ser la posición donde va a estar mi objeto. ¿Sí? Ahí le cambié el nombre, clic derecho, se le puede cambiar el nombre a todo. Acá también le puedo cambiar, ¿sí? Que esto sea coordenada en X o posición en X. Y acá lo que me está pidiendo es un valor. Si nosotros para agregar parámetros o valores usamos un elemento que se llama number slider, que está acá arriba. Lo pueden buscar haciendo doble clic. Number slider. Sí, que esto, bueno, una de las clases cuando comenzamos a ver GRASS les mostraba cómo cambia, ¿sí? Dependiendo de los valores que cargo, puedo ir posicionando los elementos en X, en Y y en Z, ¿sí? Teniendo las tres coordenadas. Puedo mover todo el grupo, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es crear las tres, ¿sí? Como para tener un control general de la pieza, moverla donde quisiera. ¿Cómo conectamos? ¿Sí? Si tocamos en el borde, nos aparece lo que son la vista de alambres para poder ir conectando las operaciones. Yo ahí lo que estoy haciendo, manteniendo el clic, ¿sí? Es conectar un parámetro, ¿sí? A esta operación, ¿sí? Hasta ahora la operación me estaba pidiendo como primer valor algo que se llama la posición, ¿sí? Definir dónde voy a crear el objeto. Es algo parecido como al editor de materiales del Max o del Blender. Claro, cuando van creando, por ejemplo, sí, es la misma lógica, digamos, en cuanto al diagrama. Digamos que vos tenés en el 3D Max material, tenés el material en 3D Max y tenés acá las imágenes o vas cambiando los canales del RGB. Claro. Sí. Entonces podés ir, si quiero desconectar algo, con control apretado, ¿sí? Haciendo el mismo gesto, desconecto, conecto haciendo el clic normal, desconecto con el control. ¿Sí? Bueno, esto lo deja conectado. Entonces ahí ya de base tengo definido estos tres valores. Fíjense que no quiero que me aparezcan con decimales, ¿sí? Quiero que se muevan solo en valores de milímetro, de números enteros. ¿Sí? Entonces si hago clic derecho, ¿sí? Y voy a editar este componente,
¿Sí? Me aparecen un par de cuestiones acá. Por ejemplo, bueno, puedo cambiar el tipo de letra, el tipo de fuente que se muestra, pero a mí lo que me importa es esto que dice dígitos. ¿Sí? Lo voy a bajar a 0 para trabajar con números enteros directamente. Por lo menos los valores que tenemos acá en las piezas son todos enteros, así que lo dejo así no hay errores. Y ya que estoy, le voy a poner un máximo un poquito más grande, o sea el slider, que sería este elemento, tiene un valor mínimo y máximo donde yo puedo ir moviéndolo. Sí, le voy a dar de máximo como para probar 15, 20. Sí, total, no es problema eso, yo lo puedo ir editando desde acá. Ahí ya me voy a estar moviendo con los valores en enteros. Y bueno, ya que estoy, podría borrar estos y volver a copiar este, que ya está editado. ¿Sí? Y ahí ya me quedan todos configurados bien. Bien, entonces todo esto que armamos acá hasta ahora es solamente la posición. ¿Sí? Definiendo solamente posición. ¿Qué pasa? Cuando lo creamos acá, o sea, a la vista parece mucho más rápido, ¿sí? Porque yo hago clic clic en un lugar donde quiera y listo, en un segundo ya lo tengo. Por ahí acá nos tardamos más en el proceso de crear todo porque vamos definiendo específicamente dónde va a estar todo. Eso se puede guardar, ¿no es cierto? Si uno quisiera guardártelo del tema de posición para ya después usarlo en todos los diseños que hagas con Grasshopper, entonces ya no tenés que... Claro, vos lo que haces después, al principio por ahí tarda más, pero esto te lo haces un control C, control V y te lo llevas y utilizás como si estuvieras reutilizando código. Te llevas esta parte y lo usas para otra pieza. Y entonces al principio por ahí es como que tenemos que ir armando todo, pero después ya es cuestión de ir copiando y pegando algunas operaciones directamente. Sí, no hay que hacer todo de cero. Por ahora sí comenzamos acá, digamos, como definiendo posición. El segundo valor que me pide es el radio, ¿sí? O sea que voy a necesitar otro de estos, ¿sí? Porque básicamente con este componente estoy agregando información. ¿Sí? Fíjense ahí. Ahora le estoy diciendo que tenga 4 de radio, 5, 6 a la pieza. Y el último parámetro que me pide es la altura, o sea que sería otro de estos también, un valor numérico. ¿Sí? Para definir también la altura que va a tener la pieza al final. Yo como estoy haciendo la parte central, esta me pide, bueno, sería 5 de radio, el diámetro 10. Entonces acá sí sería 5. Y altura, voy a escribir acá, esto es altura. Bueno, ahí sale radio, altura. Y altura, no la tengo la cota directa, pero sí sé que esto es 12. Menos 2 ahí y menos 1 acá. ¿Sí? Ahí tengo 9 de altura. La parte central, sí, esta. ¿Sí? Entonces ahí tengo 9 de altura. Está en la posición 000 en la escena y tiene de radio 5. Entonces al salir, lo que va a salir de esta operación es una geometría. ¿Sí? Entonces entramos, ¿sí? Ingresamos parámetros, lo que sale como resultado es una geometría, que sería esto hasta el momento. ¿Sí? Entonces yo acá, cuando salgo, o lo que estoy sacando de esta operación es el resultado de una geometría. Yo podría hacer clic derecho acá y como probamos recién, a ver ahí, cuando hacemos un bake, ¿sí? Creamos una copia del elemento hasta el momento en Rhino. Fíjense que le faltan las caras de arriba y de abajo, eso lo vamos a completar ahora para que quede cerrado como un sólido completo. ¿Sí? Hasta el momento entonces lo que sale acá es una geometría y generalmente las geometrías en el GRASS se ubican dentro de un elemento que se llama contenedor. ¿Sí? Todos estos que están acá, que tienen esta forma hexagonal, son contenedores de diferentes cosas. Tenemos contenedores de curvas, ¿sí? Diferentes tipos de curvas, contenedores de puntos en un lugar específico en la escena, ya contenedores de sólidos. ¿Sí? Hay algunos que sirven para varias cosas. Por ejemplo, este se llama brep, sirve para contener cualquier tipo de los anteriores. ¿Sí? O sea que este es como uno multifunción. ¿Y cómo funcionan el objeto contenedor? Bueno, yo lo creo, ¿sí? O por ejemplo creo uno de curva. Acá al lado voy a hacer la prueba.
Con los contenedores lo que hago es pasar la información que tenga en el Rhino dibujado. Imagínense que ustedes, en vez de hacerlo así con el cilindro, hicieron como venimos trabajando. O por ejemplo esta pieza la fueron dibujando en la manera tradicional, ¿sí? Le dibujaron todo el borde, cerraron, ¿sí? Y llegaron hasta ahí. Entonces yo quiero pasar esa información que dibujé al GRASS, ¿sí? Lo quiero meter esa información en un contenedor de curvas. Entonces lo que hago acá es clic derecho, ¿sí? Creé este de acá arriba. Y le voy a decir que voy a setear una curva que tengo en el Rhino, ¿sí? Entonces vengo acá al Rhino, la selecciono, ¿sí? Y ya me queda cargado este elemento. Fíjense, cada vez que lo selecciono me lo marca acá, como que está vinculado. Entonces ya ahí, a partir de esto, yo puedo empezar a armar otras operaciones y sí voy a ir viendo el resultado en el Rhino. Entonces los contenedores básicamente sirven para ir vinculando lo que ya tengan dibujado. O si hay sólidos, también pueden conectarlos directamente con un contenedor de sólido y seguir trabajando desde el GRASS diferentes operaciones. Si en este caso ahí dibujé una curva, lo puse en un contenedor de curva. Y este brep, ¿sí? Que tiene la propiedad de poder contener sólidos, superficies, curvas, ¿sí? De diferentes tipos de elementos. Entonces ahora, bueno, lo de curvas era como para mostrarlo, si pueden ir por ese camino. Yo de la operación esta, como resultado, tengo una geometría, la puedo poner ahí adentro de este contenedor. ¿Sí? Ahí está mi geometría. Lo que quiero hacer ahora es cerrarle las caras. Fíjense que está abierto. ¿Sí? En el Rhino tengo esa operación acá en los sólidos, que se llama, ¿sí? Cerrar caras planares, cap holes. Si la busco acá, ¿sí? Esa aparece con el mismo nombre. Como para tener cerrada la figura final. Entonces lo que tendría que hacer es unir, bueno, mi última geometría con esta pieza, con esta operación, ¿sí? Y ahí está el resultado y ya me cerró la pieza. Fíjense que selecciono esta, es la geometría resultante. Si selecciono acá, es la geometría que teníamos anteriormente, ¿sí? Y fíjense que ahí como que están superpuestas las dos. No quiero que me muestre las dos una encima de la otra. ¿Sí? Lo que podemos ir haciendo nosotros es ir apagando la visualización de algunas cosas que no queremos que se vea también en el Rhino. A mí no me sirve que se vea esta pieza, sino ya en este caso esta, la final. Entonces esta lo que puedo hacer es clic derecho y apagar. Apagarla de acá en el preview. ¿Sí? Después esto también se está visualizando, no quiero que se vea. Clic derecho y ahí lo apago. ¿Sí? Y ahí ya tengo la visualización de la última pieza, o por lo menos la última operación. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. Esta en definitiva... No me quedó claro lo del brep, ese contenedor ahí. Este sirve, por ejemplo, cuando vos no comenzaste a dibujar todo desde cero. Capaz que yo hice... En realidad acá lo podría sacar y seguiría funcionando esto. ¿Sí? Pero era como para mostrarles que ustedes, si no comenzaron todo el proceso de modelado en el GRASS y se están queriendo traer algún modelo desde el Rhino, que ya lo tengan armado todo desde el Rhino. Yo, por ejemplo, voy a armar una pieza desde el Rhino. Yo lo que puedo hacer es meter dentro del brep, ¿sí? Meter dentro de este contenedor algo que ya dibujé por separado en el Rhino. O sea, como que quiero vincular ahora esta pieza que le hice acá desde el Rhino para poder seguirla trabajando desde Grasshopper. Ahora, entonces lo que hago es utilizar el brep, clic derecho, ¿sí? Si no tengo nada seleccionado ahí, clic derecho, seleccionar un objeto que quiero meter acá adentro, ¿sí? Y ahí me lo vincula con el contenedor. Entonces es como que yo a partir de este punto tengo un sólido acá adentro, y acá adentro ya puedo empezar a trabajar con el GRASS, con las operaciones que tengo en el GRASS. ¿Sí? Todos los contenedores son como para vincular lo que tengan diseñado ya de cero desde el Rhino, ¿sí? Como para comenzar desde ahí sería. Pero yo me traigo esto, ahora sí lo quiero trabajar en el GRASS y ya lo metí acá. Lo podría haber metido en el elemento en box, ¿sí? O ya en un elemento que es similar a un sólido, acá también funcionaría. Entonces, bueno, ya hay como para tener idea de que ya están vinculados. Fíjate que lo selecciono. Claro. Y si ya empiezo a trabajar desde acá con otra operación, bueno, ya lo voy a ver el resultado reflejado en este punto.
O sea, los contenedores, la función es para ir vinculando lo que tengan, ya sean curvas, sólidos o superficies. ¿Sí? Acá arriba tienen para vincularlo con superficies, con el plano. Los elementos al GRAS y bueno, comenzar o seguir trabajando desde ahí. Entonces hasta ahora lo único que tengo es esto, si el cilindro cerrado, con las dimensiones que irían. ¿Sí? También las dimensiones. ¿Cómo le hacemos el suavizado acá? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos esta parte a la pieza? Si nosotros lo hiciéramos desde Rhino, bueno, tenemos acá dentro de las opciones de sólidos, tenemos la opción de hacer el fillet. ¿Sí? Bueno, en español creo que es empalmar, ¿no es? Fíjense ahí que si lo tienen en español. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos la versión que, seguramente la versión que ustedes tienen en GRAS también está en inglés, sí va a aparecer como fillet si lo quieren buscar desde acá. ¿Sí? O sea, si hago doble clic, ¿sí? Y en este caso, de todos los que vemos, así como en el Rhino también teníamos para hacer por separado algunas operaciones. Fíjense acá, fillet de curva, fillet de superficie. Bueno, acá tenemos la misma situación. En este caso, el que nos serviría sería este. ¿Sí? Lo voy a dejar por ahí. Lo voy a dejar al costadito. ¿Sí? Todavía no lo voy a unir. Entonces, hasta este momento vamos repasando qué tenemos. Tenemos estos elementos que son number sliders, que son para agregar, ¿sí?, dimensiones o valores específicos a cualquier operación. ¿Sí? Lo vamos a estar utilizando mucho. Tenemos el elemento panel, que está acá también, en parámetros, que nos permite ir haciendo a modo de comentario, ir escribiendo, bueno, en este punto estoy haciendo tal operación. Realizamos la pieza 1, ¿sí? Igual cabeza, por ejemplo. ¿Sí? También lo que podemos hacer después, una vez que esto se vaya poniendo cada vez más grande y aparezcan más elementos como para no perdernos, podemos ir haciendo grupos. ¿Sí? Podemos seleccionar partes del código que ya tenemos. ¿Sí? Todo esto podría así barrer y seleccionar todo el área. ¿Sí? Y decir que todo este grupo es igual a la parte del cilindro, o por lo menos esta pieza. ¿Sí? Podría crear un grupo. ¿Cómo creamos grupo? Ahí seleccionamos todo. Clic derecho. ¿Sí? Y hacemos un grupo. ¿Sí? Si creo un grupo, fíjense que se pinta. Ya queda como marcada el área y lo puedo mover todo junto desde ahí, seleccionándolo. Esto lo voy a mover, por cosa que se vea como ordenado el proceso. ¿Sí? Y al grupo entero le puedo poner un nombre si quiero. O sea, decir que esta es la pieza 1. ¿Sí? Para que después a la larga en la vista también la reconozca. Esa es mi pieza 1. Acá abajo después voy a tener las otras. ¿Sí? Recuerda entonces, clic derecho, podemos desagrupar o agrupar. ¿Sí? Ahí desagrupé. Agrupar de nuevo. Y hay otro componente, sí, que se llama cluster, que funciona de una manera diferente. En vez de hacer un grupo, lo que hace es toda una zona que yo quiero resumir en una operación. ¿Sí? Si yo por ahí tengo muchas conexiones y ya muchos elementos que no voy a estar tocando cada rato y no quiero que se vean, lo que puedo hacer es resumir todo eso, ¿sí?, en algo que se llama un cluster. Clic derecho acá. No me va a crear un grupo, sino que me va a meter toda esta información en un elemento. ¿Sí? Y yo si quisiera acceder de vuelta ahí, hago doble clic. ¿Sí? Y es como que me meto dentro del clúster, me meto dentro de esa información. Si quisiera volver atrás, me aparece esta cajita acá para volver a salir. El Solid trabaja con algunas piezas de una manera similar. Ustedes cuando seleccionan en el panel izquierdo y le hacen doble clic, entran
y en el Solid lo tienen en realidad de este lado como para entrar y salir. Tienen la X acá que les aparece, o cuando están en alguno de los visores también. Acá la lógica es similar. Si ustedes entran a un proceso o a parte del diseño que están armando, editan lo que quieren, graban y salen. ¿Sí? Pero es para que visualmente no se cargue tanto. ¿Sí? Que yo acá al salir ya tenga lo que es la pieza 1. Por ejemplo, esto le puedo poner que, bueno, pieza cilindro mayor. ¿Sí? Y toda la operación que vaya adentro. No lo voy a estar tocando cada rato. Entonces eso ya me quedó ahí. Esto si quiero lo agrupo. ¿Sí? Y ahí ya tengo hecho una pieza. Así lo que puedo hacer es empezar a copiar y pegar diferentes códigos o de diferentes procesos que ya haya armado. Si quiero hacer otro cilindro, podría hacer eso. Y voy a correr esto. Tenemos el panel que me sirve para ir viendo, bueno, qué tengo que hacer en cada punto. O si mi compañero, yo tengo este proyecto que lo estoy trabajando con alguien más, está bueno ir dejando notas también de lo que se está haciendo en cada punto. ¿Sí? Entonces acá le digo que estuve trabajando con esto. Por acá abajo voy a tener ya la otra pieza. Voy a desagrupar como para volver a donde estábamos. ¿Sí? Y lo mismo que podíamos desagrupar, el clúster también lo podemos explotar para que vuelva a estar todo como antes. ¿Sí? Toda esta información la dejo al costado. Y voy a poner en paralelo para que veamos el Rhino. ¿Sí? Yo lo que voy a necesitar ahora es hacer la parte de arriba, que es un poquito más chica, y la de abajo, ¿sí? Estos dos cilindros que van a ser más chicos, que después voy a unir las tres como un booleano para que me quede una sola pieza. ¿Sí? Entonces en las operaciones que me falta por ahora es crear esos dos, que podría copiar parte del código que ya tengo acá, nada más que le cambio los valores. O sea que sería como copiar todo esto directamente. ¿Sí? Me lo puedo llevar abajo. Y esta es, por ejemplo, la pieza más chiquita y hacer otro que sea la pieza de abajo. ¿Sí? Le voy a dibujar acá el cilindro arriba y el cilindro abajo, después voy a unir las tres partes. Entonces sería cuestión de ir cambiando los valores ahora. Pieza cilindro mayor, a este le voy a poner pieza cilindro de la parte de arriba. Y a esta le voy a poner que va a ser la parte de abajo, inferior. Y me voy a fijar qué medidas necesito acá. Pero la parte de arriba tiene de radio de diámetro 5, o sea, de radio 2,5 de radio. O sea, este valor tendría que chequearlo ahora. Ahí sí voy a necesitar un decimal. Así que podría editar acá que tenga por lo menos un decimal para poder escribir. ¿Sí? De altura esa parte tiene 2. ¿Sí? Esto tiene altura 2. Pero está más arriba. ¿Sí? Así que tendría que subirlo con este en Z. Ahí, a esa altura. Y la parte de abajo, que bueno, está nada más que como está superpuesta con la otra, no cambié los valores. Sí, sigue estando ahí. Tiene, bueno, no tiene la medida acá el diámetro. No sé si ustedes le dieron una medida específica, nos sale acá la medida. Y no es la misma de la de arriba, fíjense que es un poco más grande. Sí, yo esa le di 6. Ese para allá te digo. Puede ser, a ver. Porque no está ahí la medida. 25 del radio le di, porque 6, para que me quede 6 y medio. Más o menos lo comparé ahí con la medida que estaba ahí en la imagen, hice una línea y me daba eso. 3,5, bueno, vamos a usar entonces, le voy a poner acá que tenga un dígito. Sí, puede ser 3,5. Me estaría faltando la altura, que es 1.
Ya esta partecita ahí es 1. La de abajo. Y para que no me quede encimada, entonces acá sí tendría que poner un valor negativo en Z. O sea que podría ponerle que de rango sea que pueda ir hasta un poquito más abajo. ¿Sí? Que pueda poner valores negativos. Ahí lo voy a mover a -1. ¿Sí? Entonces tengo ya las 3 partes del objeto. ¿Sí? O sea, si toco acá, voy a tener las 3 geometrías por separado. La idea ahora es unir esto. ¿Sí? Ah, bueno, a una me falta hacerle la parte del fillet, que lo dejamos acá. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerle entonces el fillet ahí y después terminamos de unir todo. Entonces a grandes rasgos tengo esto que es la parte inferior. Le voy a hacer un grupo, cosa que ya quede. Grupo por ahí. Esto que es otra cosa. Grupo. Esto también. ¿Sí? Estoy copiando y pegando. Ahí empieza a ser un poquito más rápido. Y acá, cuando le tengo que armar el fillet, voy a ver qué me pide en este caso. Al principio pide, bueno, una forma, que es la que quiero realizarle el fillet. Me está pidiendo la geometría a la que le voy a hacer el fillet, que sería esta parte. O sea que puedo unir ahí directamente. ¿Sí? Todavía faltan valores, por eso no vemos nada del resultado. Al igual que cuando hacemos fillet desde el Rhino, me pide que le especifique acá arriba, bueno, cuál quiero que sea la dimensión del fillet, si quiero que sea más o menos grande. Y también tengo que seleccionar, hacer un clic, si lo estuviera haciendo del Rhino, a cuál superficie o a cuál curva quiero hacerle el fillet, ¿sí? Le tengo que especificar. Si lo hiciera desde el Rhino es lo mismo, si tengo que hacer el clic en el objeto, después el clic en la curva que quiero hacerle el fillet y darle el valor. ¿Sí? Si lo hiciera desde el Rhino sería así el proceso. En este caso acá, bueno, me pide que le identifique la forma o la geometría a la cual le quiero hacer, es esa. Segundo, ¿sí? Me pregunta cómo va a ser ese suavizado que le quiero a la forma. ¿Sí? Hay 3, si le doy clic derecho, ¿sí? Acá hay 3 opciones. Fillet, ¿sí? Es cuando nos genera el suavizado a modo curva. El chamfer es cuando hay un corte recto en la pieza. Es como hacer un bevel en 3D Max. ¿Sí? En ese caso sería similar. Y el blend sí es otra variante del fillet. Pero básicamente estas dos serían el modo suavizado en modo curva, ¿sí? Y el chamfer, que es el corte en diagonal directamente de la pieza. Entonces ahora, bueno, está como fillet. El otro valor que me pide, ¿sí? Es algo similar a la manera en que lo va a hacer la operación. Yo estos dos valores que están acá, por ahora no los dejo tal cual. El cuarto sí es importante porque acá me pregunta, bueno, ¿en qué curva? ¿Sí? ¿Cuál de todas estas curvas? La de abajo, la de arriba, ¿en cuál le querés hacer el fillet? Me pregunta ahí que le ingrese, ¿sí? ¿Cuál es la curva que voy a utilizar para hacer el fillet? Y el último valor me pregunta, bueno, ¿cuál es la intensidad? ¿Sí? Acá voy a poner un number slider al final que le quiero dar al fillet. Entonces, como para empezar necesito uno de estos. ¿Sí? Voy a necesitar para la última parte para poder decirle, bueno, yo quiero que el fillet sea de 2, de 3, de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la intensidad, todavía me faltan valores, por eso me marca que todavía no puedo hacer la operación. Acá me dice que, bueno, que le tengo que identificar cuáles son las caras, ¿sí? Cuáles son las aristas en donde quiero que lo haga. Así que por ahora no voy a ver nada. Entonces tendría que cargarle algo acá. ¿Sí? Un valor, me dice que tiene que ser un valor, un número, para identificar a cuál curva del objeto le tengo que cargar, ¿sí? El fillet. ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué podemos hacer? Nosotros acá salimos con una geometría, ¿sí? Y como sabemos la geometría, generalmente en lo que es 3D Max, Maya,
en el Solid, siempre tiene tres componentes, ¿sí? Tenemos curvas, tenemos superficies, ¿sí? Y tenemos el objeto sólido como tal. Si yo quisiera analizar y decirle específicamente, bueno, cortame sobre esa pieza específica, tendría que de alguna manera decirle cuál es, ¿sí? Entonces cada vez que creamos un objeto, cada parte del objeto o cada subparte, como puede ser esta curva o la de abajo, van a tener algo que se llama un ID o una identificación para saber dónde está cada pieza. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Yo tengo mi geometría de base y yo puedo venir acá arriba a Surface, ¿sí? Algo que se llama deconstruir la geometría. Vamos a ver cómo sirve, cómo funciona esto. ¿Sí? Acá me pide que conecte una geometría. Bueno, le conecto la geometría. Y lo que me hace esta, ¿sí? Deconstruir, me permite seleccionar por separado lo que yo quiera de la pieza que tengo. Puede ser una cara, puede ser una arista o puede ser un vértice que haya en la pieza. ¿Sí? Yo acá tengo dos puntos que me están marcando que serían los vértices. Aristas tengo, ahí si dejo el mouse arriba, me marca que tengo una, dos, tres aristas. Una que está arriba, que hace la curva, una que es vertical, ¿sí? Que es esta que está acá, esa línea. Y abajo del todo tengo una circular también, una curva circular que es la base del cilindro. Y arriba como caras, también me reconoce tres. Me reconoce tres caras, porque tiene la cara plana de arriba, la cara plana de abajo, y toda esta cara alrededor del cilindro, sí, es otra cara. Es una sola cara que gira. Entonces con esto yo identifico cuántas partes tiene cada objeto. Lo podría hacer con algún elemento que tenga acá, por ejemplo, a ver. Me he alejado un poco. Esto también, si lo analizara, ¿sí? Que nosotros habíamos hecho un contenedor, vamos a hacer lo mismo para probar a ver cómo funciona. Ahí, lo voy a meter de vuelta ahí. ¿Sí? Esto lo voy a meter ahí adentro. Y si utilizara la misma herramienta para este objeto, ¿sí? Ahí me está analizando todas las partes que tiene ese elemento, ¿sí? Tiene 9 caras, ¿sí? Tiene en total 21 aristas, ¿sí? Cada una de estas las cuenta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, más las laterales que son verticales y vértices también, que me los marca ahí con los puntos. ¿Sí? Me está marcando todos los elementos o subobjetos que hay dentro de esta pieza, así como en 3D Max ustedes tienen los subelementos que serían las aristas, los vértices y las caras. Bueno, acá con esto también nos ayuda a definir qué parte específica queremos usar de cada una. ¿Sí? O si yo quiero extruir solo esta parte, ¿sí? Yo a través de mostrarme las caras que hay acá o la lista, yo puedo elegir justamente esa o un punto específico. Es más que nada para analizar la pieza y tomar algún punto específico. Ya acá, en esta, volviendo a la que teníamos, yo necesito que me muestre, ¿sí? Qué aristas tengo. Y voy a volver a usar este elemento, el panel, que me estaba sirviendo para escribir. Lo voy a conectar, ¿sí? Para que me muestre qué aristas hay en esta pieza. ¿Sí? Lo conecté ahí a las aristas. Si lo conectara a vértices, me muestra también los vértices que están, ¿sí? O las caras que tiene la pieza, me va mostrando información, ¿sí? El panel sirve para ir mostrando la información de elementos o para cargarle nosotros, escribir directamente sobre el panel. A mí lo que me interesa saber es, bueno, que la cara de arriba, que es una de las circulares, ¿sí? Va a ser donde le voy a hacer el file de acá. Entonces lo que necesito acá es cargar, ¿sí? Un valor numérico, ¿sí? Fíjense que acá arriba tiene 0, 1 y 2, ¿sí? Que ese es el número que identifica cada arista. Si lo hiciera con este de acá, con el que teníamos acá abajo, me marcaría una lista mucho más grande. ¿Sí? Lo voy a hacer para que quede el ejemplo. Lo voy a dejar esto así como estaba.
Y le voy a poner el panel para que vean que, bueno, acá es una lista más grande de elementos porque tenemos más cosas. ¿Sí? Ahí me enlista todas las caras que hay. ¿Sí? Todas las aristas que tiene el objeto y todos los vértices. ¿Sí? Dónde está cada uno si quisiera la información. Pero lo que me interesa acá de todo esto es solamente este numerito. ¿Sí? Que me ayuda a saber qué cara es. ¿Sí? O cuál es el número específico de cada objeto. Entonces acá no hay muchas opciones, o va a ser 0, o 1 o 2. ¿Sí? Las líneas, porque solamente tenemos 3. ¿Sí? Entonces acá lo que tendría que agregar es un valor numérico, o sea que cargo un slider. Pero como estamos trabajando con valores enteros, ¿sí? Lo voy a dejar esto como estaba. Así. Como máximo le voy a dar 3 porque en realidad son esos los valores que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 0, 1 y 2. ¿Sí? Si yo conecto esto a la arista, vamos a esconder acá si se ve el resultado. Ahí. Bueno, voy a esconder los otros también, así no molestan. ¿Sí? Ahí abajo ya me hizo el fillet. Quiere decir que la arista que es acá, la número 0, ¿sí? Es la inferior. La 1 es una línea que está acá, por eso no me hace el fillet. Y la que tiene número 2, esta circular, es la de arriba. Entonces yo, en este caso, necesito agregar dos valores. ¿Sí? No solamente un valor, sino que tendría... Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Y el radio del fillet es el radio es... Sí, el radio es el... Bien, listo. La cantidad, digamos, que le hacemos de suavidad. Fíjense que ahí está, como les decía, de manera circular. Si yo acá lo cambio que sea chamfer, me lo hace recto. ¿Sí? Esas son las dos variantes. Y bueno, la otra, la de blend, es como que tiene en cuenta las tangentes de esta curva al final, pero es similar a la de fillet. Principalmente usamos estas dos, fillet o chamfer. Pero acá nos falta agregar dos valores en vez de uno, ¿sí? Porque con esto solamente estoy pudiendo agregar un solo valor. ¿Sí? Entonces tendríamos que utilizar otro tipo de componente. O si hacemos clic derecho en esa parte, ¿sí? Ahí yo necesito cargar los valores. ¿Sí? Le puedo poner acá, en vez de elegir uno, le puedo poner acá donde dice setear múltiples números, escribirle ahí que me cargue en el 0 y en el 2. ¿Sí? En el 0 y en el 2 necesito que me haga esas operaciones y ahí yo le cargué, bueno, los valores específicos. Y acá podría poner una lista de los números, que representan cada curva. Hacemos fillet en la curva 23, en la 5, en la 2, ¿sí? Dependiendo de la forma del objeto. Acá voy a tener muchos. ¿Sí? Acá tenía sin varios. necesidad de agregar un slider, digamos. No, ahí el slider nos estaría sirviendo para hacer una sola. O sea, acá con el slider manejamos un solo valor, pero lo cambiamos. En este caso, si quieren que armemos algo, por ejemplo, similar, podemos usar esta, que es una lista de valores, fíjense. Yo la voy a armar y ahora les explico cómo funciona. Acá arriba al lado del number slider hay un elemento que se llama lista de valores y yo puedo tener diferentes formas. Por ejemplo, puedo setear esto para que sea un checklist. Entonces yo le digo, bueno, activame la 1 y la 3, ¿sí? O la 4 y la 5. Vamos a ver cómo funciona. Y si le conectara dos sliders con uno y con los números que necesito al edge ahí en el... En ese caso creo que te los corta, pero a ver. O puede que te los tome, ¿sí? No, sí te los corta, o sea, te tomaría un solo elemento. Ah, bien. Por eso necesitamos usar otro tipo de componente porque no nos deja hacerlo así de forma directa. Pero sí puedo usar esto que es una lista de valores. ¿Cómo funciona? Hay diferentes formas, puedo hacer que vaya cambiando. Yo no me sirve que cambie, sino que pueda seleccionar varias a la vez.
¿sí? Pero no me está sirviendo que diga 3 o 4 porque yo necesito otros valores. Así que tendría que editar esta lista. ¿Sí? La voy a borrar, la voy a crear de vuelta. Creo, edito. ¿Sí? Acá podría escribir, borrar todo esto porque no voy a trabajar con esos valores. 0, 1, 2, ¿sí? Que serían los valores que tienen estas curvas. ¿Sí? Entonces ahí tengo 0, 1, 2. ¿Sí? Lo pongo en modo check, entonces puedo ir seleccionando cuáles quiero. Fíjense lo que pasa ahí. Si no quiero que esté la de abajo, lo activo. Claro, queda más amigable. Entonces ahí como que es como un switch, ¿sí? Que lo vengo trabajando. La 1, ¿por qué me tira error? Porque no puedo hacer un fillet a esta línea. Esta línea que se ve acá en el borde es la curva, entonces me dice ahí que hay un problema, pero porque la que es número 1 es esta vertical. Y no está permitido hacerle en este caso. Es como que me lo restringe, por lo menos me está marcando que hay un error de ahí. Pero más que nada por esta operación, ¿sí? Recuerden que este número equivale a cada línea, ¿sí? El número 0 es esta línea de arriba, el número 2 es la de abajo, y esta línea es esta de borde vertical que se ve ahí. Ahí para que se vea mejor. Entonces acá yo utilicé un panel no para escribir como anotando, sino para mostrar mi información. Lo mismo en la otra pieza. Depende de la información que quiera ver, me va a ir mostrando la lista, ¿sí? De los elementos que hayan. Esto es de la otra pieza que teníamos acá. Y si quisiera ver los numeritos acá también puedo. O sea, que me muestre gráficamente desde el Rhino cuál es el número de cada uno, entonces iría como más rápido. ¿Sí? Lo vamos a probar, lo vamos a hacer en los dos. Ahí necesitamos hacer... Bueno, esto lo dejo así porque sirve. Curva. ¿Sí? Lo armo y se los muestro cómo funciona. Punto de la curva. Esto por ahora lo voy a sacar. Voy a hacer que me marque un puntito en cada curva de este elemento. ¿Sí? Me marca dónde están los puntos de esas curvas. Y después voy a hacer que se llama display point curve. Point list, este. Voy a hacer que me los muestre. ¿Sí? Ahí aparecen unos números que identifican, que sería lo mismo que usar el panel, usar esto y ponerlo acá. Esta es otra manera de que me los muestre directamente los números en el objeto. ¿Sí? Cuál es el número de cada curva para saber si a partir de esta curva voy a extruir, o de acá abajo desde la 0 voy a hacer un fillet, o de la 1 voy a hacer otra cosa desde acá. ¿Sí? Esta es otra manera, les doy los nombres para que prueben a hacer esto. Si yo quiero ver los números un poquito más grandes, porque ahí no se notan, bueno, acá me dice que puedo controlar el tamaño. A ver, vamos a probar eso. Me pide como que le agregue la posibilidad de agrandar el numerito. Y que ahí se da un poquito más grande. Entonces con esa información ya me puedo ir guiando desde dónde empezar a hacer operaciones en la curva. Si vamos a llevar esto a la otra, me voy a copiar todo esto. Copiar, pegar, lo vamos a probar en la de acá abajo, en la otra pieza. Ahí me quedó conectado, pero lo voy a desconectar. Esto, chau. Y esta la vamos a sacar. Esa se va. En vez de mostrarlo en lista, lo hago mostrar directamente desde el Rhino para ir chequeando un poco más visual dónde está cada curva.
Bueno, hasta ahora, bueno, voy a ir anotando las herramientas que vimos, así las tenemos acá. Tenemos en cuanto a geometría, trabajamos con el elemento cilindro. ¿Sí? Esto lo quiero dejarlo para que ustedes lo tengan de referencia, todas las operaciones que vamos viendo por clase. Ahí, centrado, centrado. Vamos a hacerlo que sea un toque más grande. Parámetros, utilizamos un elemento que es el number slider, que sirve para cargar los valores. Después utilizamos otro elemento de referencia que es el vector X y Z, que nos sirve para definir posición en la escena donde querramos mover algún elemento. Después, si yo quiero mover la pieza, también usaría uno de estos para definir dónde quiero que esté en la escena. En operaciones acá usamos cap holes, que voy a fijarme si era tal cual el nombre. Era cap. Para terminar de cerrar la pieza, el elemento panel, que estaba acá arriba. ¿Sí? El panel para mostrar información o para escribir nosotros información. ¿Sí? Sirve como input o como output. Input sería mostrar información o output sería conectarlo a la salida para ver información directamente que nos sirva. Entonces, como acá tenemos, serían como dos maneras de mostrar la información. Desde el GRASS, ¿sí? O con esta forma, mostrarlo directamente desde el Rhino. Entonces, panel, lo voy a agregar también. Panel, ¿qué sería? No es una operación, pero es un elemento para mostrar información, así que entraría en esta categoría. ¿Sí? Acá iría el objeto panel. ¿Sí? Que esto es mostrar e ingresar información. ¿Qué otra hicimos? Tenemos vector X, Bx y Z, el elemento crear cilindro, cerrar la pieza. Nos faltaría unir las tres piezas que creamos, ¿sí? Las tres que estaban acá. Voy a mostrarlas de nuevo. Clic derecho, voy a hacer que se active la vista en el Rhino, porque estaban apagadas. Esta también. Clic derecho que muestre el preview. ¿Sí? Ahí tenemos las tres. Voy a apagar esto que no, bueno, ya ahora no lo estamos usando. ¿Sí? Todo esto, en realidad, bueno, lo tengo abajo, así que no es necesario. Lo puedo desconectar de acá directamente y listo. Que queda ahí, total, después si lo necesito lo armo. Acá vuelvo a dejar esto como estaba, para que me lo arme el fillet. Y le voy a poner que sea tipo fillet, ¿sí? Que sea suavizado. Disculpame, profe, ahí Sí. haces clic derecho sobre la letra, por ejemplo, ahí en... En este caso, sí, justo sobre la letra. Ah, bien, listo. Si hago clic derecho en la parte central, la opción Bake sería como hacer una copia en el Rhino. ¿Sí? Si hago clic derecho sobre la letra, le vamos a cambiar el nombre para identificarlo. Esto es, la S sería la geometría directamente que me pide. Aparte le sirve después como para guiarse. Esto sería las aristas, definir aristas. Desde donde voy a hacer el fillet. Esto es el valor total del fillet. ¿Sí? La cantidad que le voy a armar a la pieza. Como para que sea más fácil encontrarlo. Este sería, ¿sí? El tipo de fillet o el tipo de empalme que se le va a hacer a la pieza. Tipo de operación. Y este valor, que también tiene que ver con la de arriba, que es una forma de cómo interpreta la forma final de la pieza. Sí, que este no lo cambié. En realidad lo dejo en rolling, que es el más suavizado. El primero, como ya queda por defecto esto.
Así que esto lo voy a dejar como está. Esto sería como modo de suavizado. ¿Sí? Ahí yo, en realidad hay dos que no cambié. Estos dos no los toqué, los dejé como estaban. Lo único que necesito entonces es la geometría, definir cuáles aristas, a cuáles aristas les voy a hacer el fillet, y el último que sí es para controlar el tamaño del fillet. ¿Sí? Ahí se ve. Y acá tengo encima otra cosa, que eso puede que me haya quedado de otra operación. Esta, por ejemplo, no quiero mostrar ese preview. De un paso anterior no lo necesito. ¿Sí? Puedo ir apagando, ahí lo que hice es apagar la visualización de ese paso, porque lo que quiero que se me muestre es porque este es el paso final, realmente. Entonces hasta ese punto tengo esta pieza. Ahora sería una cuestión de unirlas. Acá no tenemos el elemento, o sea, por lo menos con el mismo nombre, Boolean. La operación Boolean sí está el contenedor. Fíjense que eso es un contenedor que tiene esa forma hexagonal. En este caso acá las operaciones booleanas aparecen como solid, solid unión, solid diferencia y solid intersección. Serían como las tres. Y entonces yo necesitaría ahora hacer una de tipo unión. Bueno, a ver qué me pide esta. O sea, esto sería unir piezas. Es una operación. O unir sólidos. Tendría que unir estas tres. ¿Sí? Unir lo que sale de acá, más esta de acá abajo. Voy a correr todo esto un poquito. Esto lo deja por ahí. ¿Sí? Entonces como que tendría que unir las salidas de las tres. O hacer algo que se llama el bake. Como vimos la clase anterior. Porque acá lo que me está pidiendo, fíjense que es... breps. Los breps eran las geometrías. ¿Sí? La lista de geometrías que necesitamos unir. Entonces yo podría hacer clic derecho. Y seleccionar esas tres geometrías del Rhino. ¿Sí? Para que me haga el proceso de la unión de las tres. El tema es que acá en Rhino yo no las tengo creadas. O sea, físicamente acá lo que tengo es una proyección, ¿sí? Como un fantasma de las operaciones que voy haciendo en el GRASS, pero no las tengo creadas las piezas desde el Rhino. Entonces ahí sí voy a hacer lo que se llama bake, ¿sí? Clic derecho en la última operación, que sería como la última parte hasta el momento que llegué. Y voy a hacer que aparezca, ¿sí? Que voy a hacer que se cocine esa parte dentro del Rhino. Si quisiera acá lo podría meter en una capa específica de las que tienen creadas. ¿Sí? O si estoy haciendo con una selección con varios elementos a la vez, también para que me haga un grupo después cuando termine de hacerlo. Pero ahora lo que quiero es solamente que me la cree, ¿sí? A esa pieza, a esta de acá, que es la de arriba, bake, y la parte de abajo. Y entonces ahora sí tengo las tres piezas físicas acá que las podría trabajar si quisiera por separado. No importa si las muevo, siempre voy a poder hacer otro bake y siempre voy a ir creando nuevas versiones de la pieza desde acá. ¿Sí? Pero ya que estoy, esas tres las voy a unir, o sea que la operación booleana sería con esta, con el solid union, clic derecho acá arriba, ¿sí? Donde tenemos que ingresar valores o ingresar información. Y voy a seleccionar esas tres. Voy a ir acá a seleccionar múltiples, ¿sí? O más de una de las geometrías. Y voy a decir, bueno, esta quiero que se una con esa, esta y de acá abajo. ¿Sí? Enter. ¿Sí? Ahí. Profe. Sí. Y se podría hacer más o menos como algo parecido como la operación del fillet. En vez de seleccionarlo manualmente en el Rhino, digamos, agregar Podríamos agregar un contenedor también. Y sí o sí hay que hacer un bake a cada una de las piezas, no se puede, digamos, unir, digamos, los nodos de desde el GRASS. Sí, podemos hacer, lo que pasa es que si lo unimos así, por ejemplo la unión, sí, que es esta, no me da múltiples entradas. Si por ejemplo hiciera una de diferencia, solid diferencia, que sería como restar, ahí me permite hacer dos, o sea, como unir dos elementos por separado. Entonces ahí yo puedo hacer directamente, bueno, haceme este menos el otro. Pero en el caso de la unión me parece raro que no tenga
la misma opción como para ir uniendo dados. En el Solid, por ejemplo, si hay que hacer la otra que sería intersección, también. La de unión es la única que tiene esa situación que no tiene dos entradas. ¿Sí? Estas serían las tres operaciones: diferencia, unión, intersección. Pero ven que la de unión como que me está pidiendo ahí que ingrese directamente un valor, ¿sí? O sea que sería como, si quisiera unirlo con dos, me pasa lo mismo que con el number slider, ¿sí? O sea, si quisiera unir esta, claro, no va a dejar. con esta no me deja. Entonces por eso yo acá lo que hago es clic derecho y hacerlo desde el Rhino directamente desde ahí. A ver, ya, si nos ponemos en detalle y buscamos en internet, seguro hay una forma ahí, hay que buscarla. ¿Sí? Yo por lo menos es la que he estado utilizando, pero sí, seguro hay una forma. Capaz que hay que hacer una lista así como había una lista de números, podemos hacer una lista de objetos acá. Claro, y conectarlos de ahí, claro. Sí, y hacerlo desde ahí, que también sería. Pero esa sí me llama la atención porque acá de las otras sí vienen con las dos opciones, como para conectar A y B, que sería bueno hacer así. Pero la de unión específica no trae esa. ¿Sí? Ahí ves, esta funciona bien. Bueno, ¿cómo seguimos? La idea es que ustedes, si ustedes no hicieron este proceso, ¿sí? Que puedan avanzar, por ejemplo, siguiendo su proceso de construcción. Tal vez ustedes empezaron dibujando directamente con geometría acá. ¿Sí? ¿Cómo podrían avanzar desde Grass? Bueno, haciendo los contenedores. ¿Sí? Si dibujaron líneas o curvas, hacer un contenedor de curva. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar acá cómo ir por ese camino si lo quieren hacer desde ahí. Voy a apagar la imagen. ¿Sí? Con cualquier curva que hayan dibujado, si está cerrada, ¿sí? La podemos convertir esto en una superficie y seguir trabajando desde el Grass directamente. ¿Sí? Pero lo primero que hay que hacer es meter la geometría en un contenedor. Voy a usar... Primero lo hacemos terminamos la lista, digamos, en Word de los pasos. Pueden ir avanzando en paralelo. Lo bueno sería que como que vayan avanzando en paralelo. Lo mejor sería que vayan avanzando en paralelo con algunas piezas, como para que no hacer todo de golpe después. Si pueden ir avanzando, modelando o chequeando algunas cosas de acá, está bueno. Si vos ya escribiste el proceso de por lo menos una pieza, o sea, si ya hiciste toda una pieza, que la vayas pasando en limpio, ¿sí? O sea, copiate todo lo que escribiste en el Word, ponelo acá en un panel, como para tenerlo a mano, armate un panel nuevo ahí, ahí sí, como que te pasas toda la información que escribiste acá a un panel y bueno, lo tenés ahí a la vista, cosa de ir haciendo lo que tenés acá en la lista, ¿sí? Primero construir tal cosa y lo vamos armando acá. Entonces la idea... Entonces podría intentar hacerlas en Grass. Claro, como para que vayan haciendo en paralelo algunas operaciones y le agarren la mano también, que es practicar esto. La verdad que por ahí se ve como mucho de golpe, entonces por ahí se ve complejo. Sí, es como muy sistemático porque es así, ¿sí? Es una secuencia, hay que tener en cuenta cómo conecto cada cosa. Sí, el tema del inglés, o si hay que buscar alguna operación o no encuentran, avísenme por el grupo de WhatsApp también que lo vamos pasando de ahí. O yo les ayudo a buscar alguna operación específica. La idea es que después esto lo tengamos llenito ya con las operaciones que vamos utilizando. Yo ahora lo voy a terminar de llenar. Pero vuelta, si ustedes van por este lado, desde las curvas, ¿cómo hacemos para pasar esto a Grass? Si ustedes ya dibujaron parte de la geometría con Rhino, tendrían que tener un contenedor. ¿Sí? Acá yo creé uno, que es este de curva. ¿Sí? Clic derecho, seleccionar una curva. Me va a llevar al Rhino. Como yo ya la tenía ahí seleccionada, como que me tomó que era esa, ¿sí? Si no, la puedo vaciar y decirle, bueno, vacíame esto, ¿sí? Y lo selecciono otra, capaz que era esa la que quería, ¿sí? Puedo llenar o vaciar cada contenedor. Voy a volver a seleccionar esta. Y a partir de ahí, bueno, empezar a, por ejemplo, a llenar esto que sea una superficie, ¿sí? Con, por ejemplo, la operación Surface, ¿sí? Superficie. Ahí ya me genera el cierre, ya tengo un elemento lleno. Y a este le puedo hacer un extrude, ¿sí?
¿Qué me pide? Me pide la geometría y me pide un valor de, bueno, de altura, por ejemplo. En realidad acá me pide un vector, ¿sí? Esto lo hicimos la primera vez, me pide un vector. Vamos a usar uno, vamos a usar... vector. Podré usar en Z directamente porque es el valor en donde voy a extruir. ¿Sí? Con un, ahí fíjense que ya me lo hizo un poquito porque ya por defecto ingresa un valor, pero yo lo quiero hacer con un valor específico, así que voy a copiar alguno de acá arriba, algún number slider y con eso ya lo manejo. Entonces ahí sí necesito definir en qué dirección voy a extruir, por eso le puse que sea un vector Z acá cuando escribí. ¿Sí? Para utilizar en esa dirección que me haga la extrusión. Y a partir de acá, de esta última operación, ya trabajarían como un sólido. Se podrían llevar esto y empezar a hacer el fillet como hicimos antes con la pieza, lo mismo. ¿Sí? O sea, este que hice acá, me podría copiar esta operación más esta. Esto me podría llegar a servir. ¿Sí? Me lo llevo y si lo quiero hacer en otra pieza, lo único que hay que hacer es, ¿sí?, cortar. Cada vez que hago copiar y pegar, me queda conectada, pero ahí, bueno, ahí lo desconecté con control. ¿Sí? Y seguir trabajando desde ahí. Obviamente que esta pieza tiene más aristas, entonces habría que buscar cuáles son las que queremos filetear o empezar a extruir. Les voy a dejar esto, ahora se los guardo y se los paso en el drive, lo que armé acá, como para que lo tengan de referencia. Sí, vamos a ir avanzando entonces a poquito. La idea es que podamos ir creando desde el GRASS cada una de las piezas, son 6 piezas en total. Ya cuando tengamos 2 o 3 creadas, las demás van a ser más sencillas porque va a ser copiar y pegar parte del proceso. Voy a guardar esto y voy a guardar esto también. ¿Sí? Los dos elementos, el de Rhino y el GRASS, les paso la carpeta con los dos y les paso comprimido los dos. Si quieren sacar algo de acá, si no, directamente yo lo que voy a hacer ahora es ir pasando al drive, ¿sí?, las operaciones que vimos hoy, dejándolo acá en la lista con un par de imágenes como para que tengan de referencia. Bueno, eso sería por ahora. Ven que es como muy sistemático y sí es como que hay que estar atento, pero una vez que ya tenemos parte de las operaciones creadas, después se va repitiendo, ¿sí? Porque después ya crear un elemento que lo hicimos antes de copiar y pegar, nada más que hay que setear la forma de las uniones que hacemos. ¿Sí? Y para poder identificar cada uno de los elementos que pide como entrada, como input, está bueno cambiarle el nombre, cosa que no nos perdamos después. ¿Sí? Acá, tanto como para la entrada como para la salida, si ustedes le hacen clic derecho, pueden cambiarle como para ir guiándose qué hay en cada punto. ¿Sí? Por ahora sería esto. La clase que viene yo les voy a dar, ¿sí?, voy a terminar de armar el proceso, se los voy a dejar en la compartida también en el drive, cosa que lo tengan de referencia, cómo armarlo el personaje. ¿Sí? Por lo menos les voy a dar un proceso. Ustedes, si van por otro lado, el resultado final la idea es que sea el mismo. Les pido por favor sí que me ayuden a buscar las dimensiones que nos faltaban de la pieza del brazo y de la mano. ¿Sí? Les doy como tarea eso, que si las encuentran, que las pasen ahí por el WhatsApp, por la compartida, ¿sí? Y que vayan avanzando el GRASS con las piezas centrales, con el torso, con la cabeza, ¿sí?, con la parte de alguna pierna si se animan. Ya la clase que viene lo que voy a ir haciendo también es, bueno, a ver acá. Bueno, acá en este caso también tenía hecho el avance con lo mismo. Discard and close. Bueno, este es el reclavo. Sí, la idea es que la clase que viene les voy a mostrar ya cómo es el proceso total. Les voy a pasar el archivo final de GRASS, pero si hay alguna cuestión o se traban en algún momento, escriban al WhatsApp que los voy ayudando desde ahí. Sí, voy a dejar de grabar acá.